Hola jóvenes, aquí les traigo un nuevo video del curso de razonamiento matemático. Quien les habla es el profesor Denis Ochoa Gaspar para enseñarles sobre el razonamiento lógico. Para eso vamos a tener que desarrollar dos subtemas relacionados: problemas con cerillos y problemas con dados. Obviamente, para desarrollar este tipo de problemas no se necesita mucho conocimiento matemático, como procedimientos matemáticos o fórmulas matemáticas. Solo es necesario un poco de creatividad y algunas características de los cerillos y de los dados. Muy bien, no te olvides de suscribirte para que puedas recibir los siguientes videos. Los problemas con cerillos, tienen que estar relacionados justamente a un tipo de gráfico, y este tipo de gráfico necesita agregar, retirar o mover cerillos para determinar una cantidad de figuras. Pero, ¿qué cosas son los cerillos? Obviamente los cerillos vienen a representarse por los palitos de fósforo. De la forma común, entonces, estos palitos van a formar gráficos. Pero hay ciertas características que debemos tener en cuenta. Primera característica: los cerillos no se pueden romper. Para desarrollar ejercicios deberá permanecer enteros los cerillos. Siguiente característica: las figuras no pueden quedar incompletas. ¿De qué forma no pueden quedar incompletas? Bueno, aquí tenemos un gráfico para determinar que los cerillos estén de forma correcta. O sea, significa que no debe quedar palitos sobresalientes en los gráficos. Entonces diremos que el siguiente gráfico es incorrecto porque existen palitos sobresalientes que no determinan ninguna otra figura. ¿Y qué figura se observa en ambas? Se observa los cuadrados, ¿no? Ahí tenemos cuadrados iguales. Uno es correcto y el otro es incorrecto. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar, agregar, retirar o mover los palitos de fósforo, conocido como cerillos. Muy bien, ahora vamos a determinar las operaciones matemáticas. Consiste en agregar, retirar o mover palitos de fósforo o cerillos para obtener operaciones válidas. Para eso primero deberemos conocer cómo se utilizan los palitos de fósforo en las operaciones. Primer operador: la adición, multiplicación, sustracción, división y raíz cuadrada. Son los más comunes que se utiliza con los cerillos. Ahora, estos operadores necesitan números, así que tenemos los números arábigos. Estos números arábigos están representados de la siguiente manera. Ahí tenemos entonces los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero aquí nos falta un número más. El número que nos falta sería el número 0. Representados entonces un total de 10 números. Ahora, ¿cuál es la característica que se utiliza para desarrollar este tipo de ejercicios con los cerillos? Aquí voy a escribir entonces, por ejemplo, el número 2. Al mover algunos cerillos, va a transformarse en un número de la relación que está en la pantalla. Por ejemplo, este 2 se puede transformar fácilmente en un número 5, solamente moviendo los cerillos. ¿Qué más podemos decir? Que el número 6, que está representado por aquí, fácilmente se puede transformar agregando, se puede transformar en un número 8, de esta forma. Aquí
Aumentaré entonces un palito más. Al aumentarle un palito más me doy cuenta que ya se transformó en el número 8. Otro ejemplo más, por aquí tenemos al número 9 que está representado por aquí. Le voy a aumentar entonces un palito más. Si le aumento un palito más al número 9 ya se transformaría en número 8. Otro ejemplo, si al número 4 le aumento 2 palitos, 1, le aumento un palito más por aquí, 2, se transformaría fácilmente en el número 9. Entonces, al quitar, agregar o mover palitos, van a formarse diferentes números. Entonces, de eso se trata este tema. Además, tenemos entonces por aquí los números romanos. Los números romanos obviamente van a determinar cierta característica de la siguiente forma. Ahí tenemos entonces, tenemos los números 1, 5, 10, 50, 100, graficados de esa forma. Ahora, es muy importante que no son los únicos números. La unión de la posición o la composición de estos números básicos va a determinar otros números. Por ejemplo, el número 6 estaría conformado de 2 palitos de esta forma y un palito más, que representa el número 6. Entonces, por ahí vamos a tener que representar estos números. Ahora, también podremos graficar el número 9. El número 9 estaría representado de la siguiente forma. 2 palitos y un palito por delante que representa el número 9. Entonces, ahí vamos a tener la numeración romana. Muy bien, vamos a pasar con algunos ejemplos ahora. Tenemos entonces, ejemplo número 1, nos dice, ¿cuántos palitos se debe retirar como mínimo para obtener una figura formada por 5 cuadrados iguales? Lo que nos pide son 5 cuadrados, pero iguales, sin dejar cabos sueltos, o sea, sin dejar palitos, ¿ya? Externos, por así decirlo. Entonces, nos ponemos a pensar un poco para determinar la solución. Obviamente, lo que yo debo hacer es retirar, solamente retirar. Muy bien. La solución entonces para este ejercicio nos dice, no se puede dejar palitos sueltos, obviamente. También nos pide cuadrados iguales. Con estas dos características, yo podría imaginarme esta solución. Ahora, con referente a esta solución, tengo 5 cuadrados iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Pero la cantidad de palitos que yo he tenido que retirar o quitar han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palitos he tenido que retirar. ¿Ustedes creen que es la mínima cantidad? Pues yo no lo creo. A ver, entonces vamos a buscar otra solución. Diremos entonces, ¿cómo yo puedo quitar menos palitos y que me queden 5 cuadrados iguales? Obviamente la solución correcta está representado por este gráfico. ¿Cómo así, profesor, ha llegado a entender que debo retirar este palito por aquí? ¿Ya? Justamente de las figuras que se ha formado, yo al quitarle este palito voy a separar. De lo que había 3 cuadrados inicialmente, ahora solamente hay 2. 1, 2. Entonces por aquí estará el tercero, aquí estará el cuarto y aquí estará el quinto. ¿Cuántos palitos he tenido que retirar entonces? 1, 2, aquí sería 3 con este palito y con este palito sería 4. Muy bien, entonces he tenido que retirar 4 palitos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Y me quedarían 5 cuadrados iguales. Listo. Muy bien, ejemplo número 2. ¿Cuántos palitos se debe cambiar de lugar como mínimo para obtener una verdadera igualdad?
Dado la gráfica, me pongo a pensar que 3 menos 9 no es igual a 1. Entonces, para mi solución, debo entender que el número 1 puede sufrir modificaciones o no puede sufrir modificaciones. En este caso, el número 1, vamos a tratar de dejarlo tal como está, porque el 3 y el 9 son más fáciles de modificar. Y lo que nos pide es específicamente, aquí lo que nos pide es cambiar de lugar, ¿ya? Cambiar de lugar, lo que nos pide es cambiar de lugar la posición de los palitos. Entonces solamente vamos a mover los palitos, ¿ya? Así que, imaginándome una posible solución, tengo este pequeño gráfico. 9 menos 5 es igual a 1. Lo único que he realizado es cambiar la posición. Por ejemplo, el palito que estaba por aquí, que conformaba el 9, este palito que conformaba el 9, he tenido que mover a la posición que está por aquí, ¿ve? Se ha movido aquí. Entonces, de lo que era 3, ahora se formó 9, ¿ve? Y de lo que era 9, se formó el 5. Entonces, he tenido que mover esos palitos. Pero no es la solución. Entonces, tratando de resolver este ejercicio, para que me dé 1 podría ser 4 menos 3, 5 menos 4, 7 menos 6. Entonces podría imaginarme, este 3 en qué se puede convertir, y aquí tenemos la solución, 6 menos 5 es igual a 1. Lo único que he tenido que utilizar es que el palito que estaba por aquí, este palito que estaba por aquí, he tenido que mover a esta posición, ¿ya? Lo he movido a esta posición. Y este palito que está por aquí, he tenido que mover a esta posición, formando entonces el número 6 menos 5 es igual a 1. Entonces, ¿cuántos palitos? Como mínimo se han tenido que mover 2 palitos, 2 cerillos. Muy bien, entonces ahí está mi respuesta. Ahora pasamos con el ejemplo número 3. Nos dice, ¿cuántos palitos hay que mover como mínimo para que la igualdad sea correcta? Tenemos ahí el gráfico, obviamente con números romanos, así que hay que tener mucho cuidado. Pensando un poco, al trasladar los palitos, podemos formar otros números romanos. Solamente se trata de resolver en números romanos. Muy bien, la solución que tenemos, o la representación que podemos observar ahí, será 5 es igual a 2 más 8. Aquí tenemos el 5, este es el número 2 y este es el número 8. Entonces, obviamente, la igualdad es incorrecta. Lo que debemos hacer es mover, ¿no? Solamente vamos a mover para obtener una solución correcta. Haciendo una pequeña resolución por ahí, no sé si será la correcta, pero me imagino la de aquí. Al trasladar los palitos, ¿ya? El palito, por ejemplo, este palito de aquí, ¿ya? Este palito de aquí lo he movido aquí y se ha formado el signo positivo, y este palito de aquí he movido para aquí formando el igual. He aumentado un palito más por aquí, este palito por aquí, he aumentado a este palito que está por aquí, entonces tendría 5 más 3 es igual a 7. 5 más 3 es igual a 7, pero obviamente no es la igualdad correcta, entonces deberé seguir moviendo palitos, pero no te olvides de que eso se trata, de que puedas mover los palitos para encontrar una solución correcta, porque en posibles ejercicios, posteriores ejercicios, vas a tener que utilizar el movimiento de palitos. Entonces, la solución correcta para este ejercicio sería de esta forma. Obviamente me doy cuenta que 2 más 8 es 10. Si 2 más 8 es 10, entonces lo único que me faltaría es buscar el número 10. Pero ¿cómo obtengo el número 10 con esta figura? La única solución es cruzar el palito que está por aquí. Este palito tendremos que cruzar. De lo que estaba en esta posición, ahora se ha ido a esta otra posición. Entonces lo único que ha pasado es que hemos movido solamente un palito, en el cual tendríamos ahora sí la igualdad correcta. 10
es igual a 2 más 8. Entonces ahí tendríamos la solución correcta. Muy bien. Ahora el ejemplo número 4, diremos, ¿cuántos palitos hay que sacar como mínimo para que se quede solo uno? Entonces, si yo me pongo a pensar para que se quede solo uno y debo quitar palitos, debo quitar y la mínima cantidad, ¿ya? Diré entonces, a ver, para mi solución, si voy a sacar palitos y que me quede solo uno, tal vez me he imaginado que debo quitar los palitos y que se quede uno. Pero ese 1 no necesariamente puede representar un número. También podemos decir que puede representar una letra. Profesor, ¿y por qué no puede ser la respuesta al quitar la mayor cantidad de palitos? Voy a quitar alrededor de 10, a ver, cada cuadradito tiene 5. 5, 10, 14 palitos tendría que quitar para que me quede uno, pero no sería la mínima cantidad, así que no puede ser la respuesta. Ese 1 tiene que representar algo más, y es una palabra, ¿bien? Así que la palabra 1 deberá representarse justamente para mi solución. Y la palabra 1 estará formado entonces por estos palitos en el cual he tenido que quitar. A ver, ¿qué he quitado? El palito que está por aquí, 1, ¿ya? El palito que está por aquí, 2, 3, 4, 5. Entonces he quitado 5 palitos para que me quede la palabra 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitos entonces. Eso sería mi respuesta. Muy bien, ahora pasamos a los problemas con dados. Obviamente los problemas con dados necesitan un análisis más porque el dado está formado por 6 caras, ¿ya? Entonces lo único que debemos hacer es buscar calcular la suma de los puntos ubicados en las caras no visibles. Obviamente al tener un dado de muchas posiciones puedes ver a veces 2 caras, a veces 3 caras, incluso solamente se puede ver una cara, dependiendo de la posición donde se ubica el dado. Por ejemplo, para un dado común, esto es muy importante, solamente para un dado común, el ejemplo aquí tenemos un dado, ¿ya? Y lo que se puede observar en la figura, en esa figura del dado, solamente se puede observar 3 caras visibles. Cara 2, cara 3 y cara 6. Lo que no se está observando es lo que nos falta. ¿Qué caras faltaría? Faltaría la cara 1, faltaría la cara 4 y la cara 5. Entonces, para los problemas con dados es muy importante determinar qué pasa con las caras opuestas o lados opuestos. Obviamente los lados opuestos para dados comunes, solamente comunes, deben sumar 7 puntos. Entonces, lo que podemos observar al extender un dado, diremos que si yo tengo la cara 1, el opuesto tendrá que ser 6 para que pueda sumar 7. Entonces, 1 y 6. El 2 y el 5 deberán ser caras opuestas. El 3 y el 4 deberán ser caras opuestas. Solamente en un dado común. ¿Y cuánto es la suma de todas las caras? La suma de caras es 21 puntos. Muy bien. Entonces, así como existen dados comunes, también hay dados no comunes. Y estos dados no comunes son aquellos dados que no necesariamente suman 7 puntos a aquellos lados opuestos, ¿ya? Así que, si aquí tenemos dos dados, lo que podemos observar que hay un 3 y hay un 4, pero no son opuestos. Hay un 5 y hay un 2, que tampoco son opuestos. Entonces, estos lados que no son opuestos nos hace referencia a que esos dos dados son dados no comunes. Entonces, es lo único que nos interesa para diferenciar si es un dado común o es un dado no común. A lo que queremos llegar con problemas
es a que la suma de caras no visibles es igual a 21 multiplicado por n menos la suma de las caras visibles. ¿De dónde sale 21? 21 es la suma de caras de un solo dado. De un solo dado sería 21. Entonces, ¿qué representa n? Obviamente n representa la cantidad de dados, ¿ya? La cantidad de dados que se pueda observar en el gráfico, ¿ya? Obviamente le vas a restar menos las caras visibles. Muy bien, ahora pasamos con algunos ejemplos. Ejemplo número 5 nos dice: si el dado común gira sobre cada una de las casillas sin despegarse del tablero hasta llegar a la casilla sombreada, ¿cuántos puntos presenta la cara superior del dado en la posición final? Lo que nos dice es que el dado va a tener que girar hasta llegar donde está la casilla sombreada. Entonces, si yo me pongo a imaginar que va a girar el dado, me pondré a rotar el dado de la forma que llegue a esa casilla. Si tienes un dado en casa, puedes utilizarlo para que puedas resolver de forma más rápida y verás que la solución será la misma. Muy bien, ¿cómo se resuelve entonces? A ver, según el dado, las caras que no se pueden observar será la cara 5. La cara 5 deberá estar opuesto a 2. Voy a utilizar otro color. A ver, ya. La cara 5 entonces, la cara 5 deberá estar por detrás de 2, o sea, opuesto. La cara 3 estará en la base. Y la cara 1 deberá estar opuesto a 6. No te olvides que caras opuestas suman 7, ¿ya? Ahora, la cara 2 obviamente va a tener que llegar al piso o a la base, ¿ya? Luego de la cara 2 que está en la base, la cara 4 también deberá llegar a la base. Una vez que la cara 4 esté en la base, lo que debemos aquí es determinar, ¿ya?, qué caras están compuestas ahora en este pequeño gráfico. Ahora, aquí sería el dado, esto sería el dado entonces, y diremos, a ver, de este dado que está por aquí, ¿ya?, ¿qué caras estará representado entonces? El 4 está en la base. Si el 4 está en la base, obviamente el 3 estaría por aquí. Este sería el 3. Ahora, aquí tendríamos, aquí al frente sería la cara 6. Sería la cara 6, porque la 4 está en la base, ¿eh? El 6 sería este lado de aquí. El 6 solamente ha tenido que girar sin trasladarse, ¿no?, en otra posición. Lo que nos faltaría es, si aquí está el 4, obviamente el 2 estaría por aquí, y aquí justamente estaría el número 5, ¿ve?, porque el 2 está al frente del 5. Muy bien, y obviamente el número 1 estaría opuesto, ¿no?, al 6. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora falta llegar a la casilla donde está sombreada, ¿ve? Falta llegar a la casilla donde está sombreada. Entonces diremos, si cambia de posición ese dado que he graficado, al último, tendremos esta última posición. Entonces, el número 6 obviamente va a estar ahora en la base, ¿ve? El número 6 va a estar en la base. El número 2 va a estar por aquí, opuesto a 5, y el número 4 estará por detrás. Entonces diremos, la solución es, ¿cuántos puntos presenta la cara superior? Y la cara superior presenta solamente un punto. Entonces, esa sería la solución para este tipo de ejercicios. Pero si tienes un dado en casa, compruébalo, utilízalo y verás que la solución es la misma. Muy bien, ejemplo número 6. Se colocan 3 dados comunes sobre una mesa tal como se muestra. ¿Cuánto suman en total los puntos de las caras no visibles? Caras no visibles en el gráfico, solamente en el gráfico. ¿Qué pasa si esto lo pones a prueba en casa? Si lo pones a prueba en casa, en tu mesa pones 3 dados
Y alrededor tú puedes dar vuelta y observar más puntos. Entonces, pero en la figura no se puede, porque en la figura solamente es plana. O sea, tú no puedes darte vuelta a la pantalla y observar los demás puntos. Entonces, lo que se utiliza para este tipo de ejercicio será el siguiente criterio. La suma de caras no visibles es igual a 21 por n menos la suma de caras visibles. Obviamente ya sabes que n es la cantidad de dados. ¿Cuántos dados hay? 3. Muy bien. La suma de caras no visibles es igual a 21 por 3. 21 por 3 dados menos las caras visibles. Desde la parte superior tenemos un punto, 2 puntos, 3, 4, 6, 1 y 4 puntos. Muy bien, que hacen un total de 21 puntos. La resta me daría 42 puntos. Por lo tanto, mi solución sería, la suma de las caras no visibles sería 42 puntos. Así de fácil entonces se resuelve estos tipos de ejercicios. Muy bien, vamos con el ejercicio. Ejemplo número 7. Nos dice, 3 dados comunes que se muestran, las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Calcule la mayor suma de puntajes de la cara A y la cara B. Nos dice que las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Cara de contacto, voy a subrayar por aquí. Estas caras tienen el mismo puntaje, incluso con esta cara más. Tienen el mismo puntaje. Lo he subrayado de rojo. Entonces, esas caras tienen el mismo puntaje. Obviamente, para desarrollar este ejercicio lo voy a separar en 3 dados. ¿Ya? Los 3 dados los voy a separar. Muy bien, el primer dado entonces nos muestra la cantidad de puntos 1 y por debajo irá la cantidad de puntos 6. ¿Por qué, profesor, va 1 y 6? ¿Por qué no va 1 y 5? Porque 1 y 6 son caras opuestas. ¿Y cuántos suman? 7. Y si suman 7, ¿qué tipo de dados son? Son dados comunes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la cantidad máxima que obtendrá A es 5. Y la cantidad máxima que obtiene D es 4. ¿Por qué A máxima vale 5? Porque la posición nos indica que aquí podrá existir ciertos datos. Por ejemplo, los puntos que nos faltan. El 2, nos falta el 3, nos falta el 4 y nos falta el 5. Entonces, si tenemos 4 opciones para elegir y nos pide un A máximo, entonces elijo la primera opción mayor, que sería 5. Y la D sería la segunda opción mayor, que sería 4. Entonces ahí tenemos la cantidad máxima para A y la cantidad máxima para D. Muy bien, ahora con el siguiente dato. No nos olvidemos que las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Muy bien, aquí están las caras en contacto. Si aquí iba 6, aquí también irá 6. Aquí, obviamente, el mínimo que he puesto es 3, porque para el siguiente dado deberá ser máximo. Entonces, este dado tiene que ser mínimo para esta cara, para que esta cara pueda representar la misma cara para el siguiente dado. Entonces, mucho cuidado. Ahora, profesor, ¿por qué ha puesto 3 como mínimo? Porque los únicos datos que nos faltarían sería el 4 y el 3, porque ya tenemos 5, y si este es un 5, en la parte del frente sería 2. Entonces 4 y 3 son los únicos datos que nos quedaría para poner aquí. Para el tercer dado obviamente tenemos las siguientes posiciones. Tenemos entonces un 2, tenemos un 5, ¿ya? Obviamente suman 7. Y lo que nos faltaría aquí serían los siguientes datos. Nos faltaría, un 1, nos faltaría un 3, nos faltaría un 4 y nos faltaría un 6. Entonces, si sabemos que aquí el mínimo es 3 y este 3 tiene que ser, como está en contacto, tiene que ser el mismo puntaje, obviamente aquí sería el 3. Entonces, sé cuánto valdría. Si está al frente de 3, debería valer 4. Y para la B máxima,
debería valer 6. Entonces ahí estaría mi solución. B toma el valor de 6 porque tenemos las opciones que están por aquí. Y la C obviamente es la única opción que va a obtener, que sería el número 4. Entonces la suma mayor de puntajes sería 11 puntos. Entonces esa sería mi solución para este ejercicio. Y no se olviden suscribirse para recibir los siguientes videos. Muy bien, será hasta la próxima.